El día de hoy vamos a iniciar una actividad un poco casual de aprovechar este marco, el 50 aniversario del inicio de la enseñanza de arquitectura en Nicaragua, para conversar pues con docentes administrativos históricos de esta facultad y poder conversar acerca de diversos temas históricos que nos puedan dar algunos datos para ir completando poco a poco a nivel documental esta historia ya de 50 años. Entonces hoy platicamos con el arquitecto Pablo Medrano, candidato a doctor, veterano, alumno ayudante y luego docente, investigador y también constructor y supervisor, ¿no? O sea, un perfil muy amplio. Entonces la idea es un poco comenzar preguntando por qué estudiar arquitectura y cuándo empezó arquitectura, cuáles eran las condiciones del estudiante de arquitectura en su momento. Bueno, Uriel, arquitecto Cardosa, te vas a reír, pues, y algunos se van a reír. En el comienzo, allá por Matagalpa, todavía no, cuando estaba ya por bachillerato, todavía no tenía claro un poco sobre lo que debíamos de estudiar, pues. Nos habían hecho unos test psicométricos, ¿verdad?, para ver qué era a qué tendíamos, pero yo tenía un poco la tendencia a que me gustaban mucho los animales. Entonces tenía la idea de estudiar veterinaria. Esa era mi idea, la veterinaria. ¿Por qué? Porque de repente criaba patos, cuidaba esto, lo otro, pero sí una tendencia. Pero más tarde, entonces comenzamos a hablar un poco sobre la arquitectura. Realmente a mi mamá, a mi señora madre, se le metió en la cabeza que yo debía ser arquitecto. ¿Por qué? Bueno, decían que los arquitectos, en Nicaragua o en cualquier parte del mundo eran bien respetados. Además de que eran respetados, tenían una muy buena posición económica. Y pues bueno, estábamos entre eso y de repente surgió un poco una divergencia entre nosotros, entre que yo quería ser ingeniero también y él decía que debía ser arquitecto. Yo le decía que quería ser ingeniero y comencé a estudiar ingeniería. Me matriculé para ingeniería, cuando salí del Instituto Nacional, el Liceo Picado, con mi grupo de compañeros. Éramos unos 10. Algunos se recibieron, otros no. Yo solo llegué al primer año de ingeniería nada más, primer semestre. Y de repente mi mamá con su ahorro lo recogió y me dijo: te vas para Guadalajara a estudiar arquitectura. ¿Cómo me voy a estudiar arquitectura? Sí, vos tenés que sacar la carrera de arquitectura, pues. Vos tenés que ser arquitecto. Pero mamá, el dibujo, hay que saber dibujar, hay que saber esto, ser artista, dicen. Entonces, hasta que me fue convenciendo y de repente, en 1974, ¿verdad?, fui a hacer unas gestiones por tierra a la Universidad Autónoma de Guadalajara, una universidad privada, alternativa a la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, una de las grandes ciudades de México, Jalisco. Y en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que era privada, era carita, cara. Con los ahorros de mi mamá comencé a estudiar ahí arquitectura. Ahí comencé a estudiar arquitectura. Llegué hasta el tercer año de la carrera. A partir del tercer año de la carrera, pues, en Nicaragua, las cosas no iban bien, ni económica ni políticamente. Y entonces dejé de estudiar, me tuve que regresar. Entonces hubo un impasse entre el 74, 75, 76, 77, 78 no estudié, pensando cómo regresar. Y en Nicaragua pues iba cambiando la situación político-económica, con el desarrollo y el avance del movimiento revolucionario, que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Y en 1979, ¿verdad?, después del triunfo revolucionario, la universidad por primera vez se abre al pueblo y decido matricularme nuevamente en arquitectura. Nada más que yo tenía todos mis papeles y los puse a hacer un trámite de reconocimiento. Solo me reconocieron algunas asignaturas, no todas. Entonces prácticamente volví a comenzar la carrera. Y en algunas de la carrera me reconocí, esa no la cursé. Resistencia a materiales, por ejemplo, tenía muy buenas notas. Estructura. El hombre y su medio ambiente, algo así se llamaba una asignatura que tenía en su medio, no recuerdo. Y otras clases, otras asignaturas así. Y ahí en 1979, por primera vez, la universidad dejó entrar 300 estudiantes para estudiar arquitectura. Y ahí venía yo, pues, con una gente nueva y que ya tenía mis nociones de arquitectura, pues, nociones de un concepto, el concepto mexicano de la enseñanza de arquitectura, de la unidad entre que el arquitecto domina la arquitectura y domina la construcción, el ingeniería constructivo. Y ahí me recuerdo con mucho cariño un ingeniero que era el director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guadalajara, para que le había llamado la atención que a mí me gustaban las estructuras. Y entonces él me decía que me tomó como que fuera su pupilo. Me decía que no era poco ver a alguien, un arquitecto, que le gustaran las estructuras, dice. Y que a las notas que había sacado, yo tenía que sacar 100. No podía sacar 80 ni 90. 100 para que se viera que era un arquitecto que sí sabía manejar las estructuras. Y mucho aprendí de él, me enseñó bastante de manera particular. Me enseñaba y me explicaba muchas cosas. Lástima, no recuerdo bien su nombre porque me marcó mucho ese ingeniero. Había mucha relación muy buena entre él como ingeniero de una escuela de ingeniería, director y un estudiante de arquitectura, cualquiera. Y aprovechando eso, el tema de los maestros que nos marcan o la vivencia en esa etapa inicial de formación, al estar en UNAM Managua, ¿cuáles son los docentes que usted recuerda en sus primeros años y cómo fue el aprendizaje de la arquitectura ya acá en Nicaragua con la referencia que traía de México? Sí, claro, bueno, me acuerdo de aquellos 300, ¿verdad?, que eran y aquellos talleres grandes en el salón en el salón grande que teníamos en la UNAM, ¿verdad?, donde estábamos todos masivamente. Y recuerdo había muchos estudiantes que nos daban, muchos profesores de composición que eran estudiantes de último año y otros ya eran arquitectos, como el arquitecto, al otro día vino por acá y me estuve acordando de él, ¿verdad? Él no se debe acordar de mí, claro, entre 300 estudiantes. El arquitecto, no sé, vos tuviste. Leonardo de Casa. Exacto, el arquitecto Leonardo de Casa, un arquitecto sempiterno con su cigarro, impartiendo las clases de composición y explicándonos ahí que era la composición, que miren, que ahí. Ese arquitecto yo bien lo recuerdo, porque él nos daba clase en las primeras clases que todavía ahí estaban todas como nuevas, porque no era el plan viejo, pues, no era el plan que tenía originalmente, sino que se oían cambios en la formación de la enseñanza, se oían cambios en la formación de los arquitectos, ¿verdad? El movimiento estudiantil andaba metido en todo, buscando cómo defender las reivindicaciones de los estudiantes y preocupado porque estos estudiantes fueran profesionales para el pueblo, pues, resolver los problemas del pueblo desde el punto de vista de la arquitectura, pues, en ese caso. Y de esos dirigentes estudiantiles de entonces, ¿a quién recuerda cuando usted comenzó?
Bueno, hay una que recuerdo que cuando llegó, nos llegó hablando, nos puso medio locos, ya no queríamos ni oírla, no sé si te acuerdas su nombre, yo creo que vos la conocés, Antes de... no, es una arquitecta que viene aquí, cuando habla demasiado, su nombre se me ha ido perdiendo en el tiempo. Ay, ya me agarró. Entonces tal vez nos podemos recordar y hablamos más adelante de ella era él, había, pues, ¿Era UNEN o era CUN? era CUN Arquitectura. CUN Arquitectura. CUN Arquitectura, sí era. CUN Arquitectura, así se llamaba, y estaban separadas ANECA. ANECA componía Ingeniería y Arquitectura, la unidad de los ingenieros y de la arquitectura, pero cada uno es independiente al momento de ver sus propias características particulares, ¿verdad? Y entonces estaba uno que se llamaba Oscar Sequeira, el viejo. Oscar Sequeira, el viejo, era más viejo, porque cuando lo vi era más viejo que todos nosotros. Si yo era viejo, él era más viejo, con su bigote y sus pelos ahí, metido ahí, muchacho, Oscar Sequeira. Y habían otros, pues, por ahí. ¿Cómo se involucró usted en el movimiento estudiantil? Bueno, lo mismo, el que más me metió en eso fue Marlon Zelaya. Marlon Zelaya y Oscar Sequeira, pues ambos. Y luego la Angelita, Enrique Castro, gente que se preocupaba porque pensaba hacia dónde iba la arquitectura, cómo se iban a formar los arquitectos, el arquitecto del pueblo, ¿verdad? Cuestiones y términos, ¿verdad? que eran completamente nuevos para nuestro país, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hasta ese momento la formación de los arquitectos era elitista en el sentido de los arquitectos que ya estaban ubicados en las empresas privadas, y los arquitectos, o los que les servíamos de dibujantes y de asistentes a esos arquitectos, ¿verdad? Entonces, pero esa era otra concepción muy diferente de ver en la formación y hacer del arquitecto, ¿verdad? En Nicaragua. ¿Cómo llegó usted al movimiento de alumnos ayudantes o quién lo llevó al movimiento de alumnos ayudantes? Bueno, en este país, cuando se dio el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿verdad? Muchos de los que estaban ubicados en la Escuela de Arquitectura, que es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la mayoría se fueron del país, la mayoría de los arquitectos. Solo quedaban ahí algunos que estaban ubicados y otros que decidieron quedarse. Y los que se quisieron quedar a dar clases no abastecían para dar las clases en la Escuela de Arquitectura. Y otros que no querían, pues, dar realmente clases en la Escuela de Arquitectura. Entonces, conforme íbamos avanzando, el déficit era más evidente, ¿verdad? De quienes querían dar, no había quien diera clase. Y se estableció un movimiento que surgió dentro de la universidad, que se le llamaba los alumnos ayudantes, que se tomó de una experiencia de que antes existían asistentes que ayudaban a los catedráticos, y entonces pensaron que se podía formar un grupo de que fueran los mejores estudiantes, que tuvieran mejor interés a partir del tercer año de la carrera, segundo año, tercer año de la carrera, y que comenzaran a impartir clases en los primeros años. Guiados lógicamente por arquitectos que dominaran la materia, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Se prepararon. Y en ese caso se hizo una convocatoria, ¿verdad? Me recuerdo yo de ese grupo que quisiera participar, ¿verdad? Y quienes se encargaron de eso fue la arquitecta Inés Clau, arquitecta peruana, el arquitecto Porfirio García Romano, el arquitecto Enrique Castro, el arquitecto Chávez. Douglas Chávez, sí, maestro, gran maestro. El arquitecto Douglas Chávez y otros que por ahí andaban, que serían los que nos prepararían en todo lo que tendría que ver con la pedagogía y con
las especialidades de la arquitectura misma, ¿verdad? Preparados para iniciarlo. Entonces se hizo una convocatoria, ahí iba Leopoldo Arquín, por ejemplo, que ahora es arquitecto, iba ahí el mismo Enrique Castro también se apuntó, el mismo Porfirio, por parte de él. Algunos compañeros míos que se retiraron, otros quedaron, el mismo, ¿cómo se llama este arquitecto? Que es de Chontal, ¿cómo se llama? ¿Sí? Chontaleño, que tiene una empresa constructora de equipo, ¿cómo se llama? Que de repente sale con sus cosas ahí, de que toma vino tinto, amigo Omar Chávez. Amigo Omar Chávez. Que son tantos nombres, ¿verdad? Que de repente... Sí, es de Chontales. ¿Qué año fue ese que comenzó el alumno ayudante? Estamos hablando de 80, 81. 80, 81, esta fue la transición. 80, 81, 81 se siguió la preparación y 82 se comenzó prácticamente a impartir las clases. ¿Ven? O sea que usted a estas alturas tiene 32 años de haber iniciado como alumno ayudante. Así es. 32 de los 50 años de la enseñanza de la arquitectura en Nicaragua, ha estado usted presente ahí, aparte de como estudiante, como docente. Así es, correcto. Es correcto, bien. Eso. Se dice fácil, ¿no? 32 años. Pero... No, y ahora yo mismo de repente me quedo asustado. Cuando de repente el otro día, viendo mi colilla, vi 31 años. Y a los chochos, ¿cómo pasa el tiempo? Desde que comenzamos como alumnos ayudantes, dando las primeras clases, me acuerdo. Primero tratando de peleando para que me prepararan, me dieran el contenido y manejarlo, ¿verdad? Y la oposición de las autoridades de no cooperar, y el movimiento estudiantil luchando para preparar a los alumnos ayudantes, luchando por ellos, hablando por ellos, ¿verdad? El movimiento estudiantil. Y las autoridades le decían, no puede ser, un proyecto que no puede ser. Y ven, aquí estamos. ¿Valió la pena? Yo creo que sí. ¿Quiénes eran autoridades de la escuela o de la facultad en ese tiempo que usted recuerde? Bueno, el director que yo conocí como director, ¿verdad? Yo diría, fue el primer director por revolucionario, diría yo, por revolución, ¿verdad? Inicio de la revolución, fue el arquitecto Mario Fonseca. De nacionalidad, me decían que era salvadoreño. Yo no sé si nunca lo contacté, pero un arquitecto pragmático, constructor, muy elocuente, muy importante, siempre nos enseñaba a hacer los detalles constructivos, era exigente en eso. Él fue, ¿verdad? Y luego ya cuando tuvieron muchos problemas desde lo interno de la facultad, pues él sencillamente renunció, pues, y así nombraron a otro director, pues, otro director de la facultad. Y ese otro director, ¿verdad? Estaba pendiente quién debía de ser. Bueno, al interno de la facultad hubo un impasse, producto siempre de las posiciones políticas y de diría yo, de las ideologías divergentes que se tenían. Entonces, uno de repente podía decir, vámonos al campo a hacer arquitectura, y te podían decir que era un ultraizquierdista, maoísta, ¿verdad? Porque quería acelerar el proceso. O si de repente decían, quedémonos aquí en la ciudad y comencemos de aquí, entonces te podían tildar de otra cosa. Entonces, de repente ahí se surgieron cosas que no eran ciertas. Nadie era ni ultraizquierdista, ni maoísta, y nadie sabía ni qué era políticamente. Realmente eran pocos los ideólogos realmente, pero sí gente con ganas de ser. Al fondo, ahora viéndolo y analizándolo, era gente que quería hacer una facultad. Aportar al desarrollo de la facultad, al establecimiento de la escuela. De la escuela y de hacer arquitectura, en el fondo, fíjate. Claro que esta es la posición ideológica,
preocuparon a un sector del Frente Sandinista y nos mandaron un gendarme, bueno, me disculpa el ingeniero, un gendarme porque realmente llegó así como eso, intervenió con una intervención. Esa intervención la hizo el ingeniero Osvaldo Chávez, alias, así le pusieron arquitectura porque los ingenieros nos dijeron por ahí que decía alias el inmortal. Y se le decía el inmortal, ¿verdad?, sin ofender al ingeniero, porque él se decía que había quedado un poquito fallando de una pierna, porque unos decían que en la guerra lo habían tirado, otros decían que en un pleito lo había tirado un guardia. La verdad que nunca se supo realmente, ni yo tampoco. Pero el inmortal nunca moría, nunca tiraba la pata, ¿no? Entonces le decíamos, él estuvo fungiendo como director de la escuela. Y bueno, imagínate todos los arquitectos, y cachimbada, arrecho, todos nosotros, porque el ingeniero nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Hasta que de repente de los candidatos que ahí andaban, por ejemplo, andaba la arquitecta Rita de Franco, estaba el arquitecto Porfirio García, estaba el arquitecto Enrique Castro, estaban los arquitectos que le decíamos el dúo de los brasileños, ¿verdad?, con Penske, el arquitecto Penske, y el arquitecto Juan López, que ahora está por Masaya, el arquitecto. Él hizo el proyectito donde ahora están todos los mercados de la UNAM Managua. Ese proyecto de vivienda lo hizo el arquitecto Juan López, que vino de Brasil. En todo caso, ese tiempo, bueno, creo que en todo momento el movimiento estudiantil, en la dirección de la escuela, de la institución, ha tenido mucha incidencia, ¿no? Sí, los arquitectos han sido aguerridos, la verdad, y eso es inherente a ellos. Siempre han luchado por reivindicar la enseñanza de la arquitectura y pelear por las reivindicaciones de su gremio, ¿verdad?, y también dar a conocer lo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces, y yo pienso que sí debería haber continuado, ¿verdad?, pero bueno, en el camino de repente se han presentado separaciones como las que se ven ahora. Yo veo ahora eso que no se veía antes. No quisiera hacer ningún comentario para no. En ese sentido, maestro, en el marco de este 50 aniversario, ¿cuál sería su propuesta o su sugerencia a esta facultad en cuanto a visionar una arquitectura nicaragüense, una formación de arquitectos con una visión propia? ¿Cuáles serían las pautas o los lineamientos que deberíamos de concretar o de concluir o de seguir? Bueno, volvemos a la pregunta de los 10.000, Uriel, ¿verdad?, y que siempre ha estado ahí rondando en algunas cabezas, ¿verdad?, y en otras no, ¿verdad? Pongamos Porfirio, creo que el arquitecto García ha tenido la idea de eso. El arquitecto Roberto Tello, muy preocupado también por la arquitectura de Nicaragua, ¿verdad?, el que no sepamos, dominemos qué es lo que queremos hacer, ¿verdad?, o qué es el legado que queremos dejar de la edificación en Nicaragua, ¿verdad?, independiente de los modelos internacionales, no podemos negar. Estamos inmersos dentro de una arquitectura universal, ¿verdad?, y la arquitectura universal es todo el legado que tenemos, pero tenemos nuestra arquitectura particular, nacional. Para no decir nicaragüense, muchas veces yo diría arquitectura nacional, que es la que debemos de buscar, que marque, ¿verdad?, nuestro quehacer en la arquitectura, ¿verdad?, lógicamente sin olvidar todo ese bagaje histórico, cultural, arquitectónico de la arquitectura universal, del Partenón, de Le Corbusier,
Corbusier, de Wright y de los que están actualmente, y nuestro propio planteamiento con nuestra propia arquitectura. De lo que está claro, no es una arquitectura pura, ya es un legado histórico combinado, que bueno, que de alguna manera, queramos o no, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que hacer, y que debemos de ir desarrollando. Debe ser preocupación nuestra de decir, esto es lo que estamos haciendo, queramos o no, y aceptarlo, y no caer en discusiones estériles, pues, sino ser concreto y claro en ese sentido. ¿Predominará en nuestra arquitectura nacional lo funcional respecto a lo formal? Correcto, a eso es lo que me refiero, que seguiremos siendo una arquitectura funcionalista, constructiva, arquitectónica, o pensaremos un poco ya en los conceptos compositivos formales, funcionales, para tenerlo, y en la búsqueda de nuestros colores más utilizados, nuestra forma más utilizada, y que realmente podamos identificarla, así como la arquitectura mexicana, o la arquitectura francesa, o la arquitectura que dicen colombiana, elementos que pueden decir que lo identifican. Yo creo que todavía somos una facultad joven, 50 años no es nada dentro de lo que tienen otros, así que puede ser que ya no tenemos mucho, pero en el futuro, más adelante, puede ser que algunos hagan lo que nosotros no pudimos, pues, nosotros cimentamos, podemos crear esa base para cimentar ese desarrollo.